Hola, muy buenas. En este bloque quiero compartir con vos la experiencia que tuvieron los discípulos de Jesús con los sucesos de la Pascua, su muerte y su resurrección. Y dentro de lo posible, quisiera que vos también pudieras hacer lo que indica ese sustantivo, la experiencia de la Pascua, como si fuese, si me permitís decirlo así, pan recién salido, pan fresco. Y, y la última imagen que los discípulos de Jesús tuvieron, que quedó a fuego en sus retinas, es que murió el profeta de Nazaret, poderoso en obras, en palabras, acreditado ante todo el pueblo, que lo seguía, que lo inspiraba, y temido, con preocupación, mirado con preocupación por las autoridades políticas, militares, religiosas, eh, porque lo veían un revolucionario y un problema. ¿Qué pasó? Eh, Como te digo, esta fue la última imagen que ellos tuvieron en sus retinas y tuvieron que ir haciéndose a la idea, empezaban a hacerse a la idea, así se dieron las cosas, que este Jesús ya no estaría con ellos, que se retiraba el hombre, el, el peregrino de Nazaret, ya iba a estar en la escena, no se iba a escuchar su palabra, su voz, ya no se lo iba a ver sanando. Las primerísimas reacciones de las mujeres, sobre todo de los discípulos de los hombres, fue el miedo y el encierro. Pero las mujeres fue honrar su tumba. Por lo tanto, la sensibilidad, la conciencia que tenían era que ya no volvería. Había que hacer el duelo de esa hermosa historia. Vamos a concentrar nuestra mirada en un primer momento en unos personajes que a lo mejor no son los que nosotros más importancia le damos, los soldados. Para ellos fue una muerte más, entre muchas otras. Hubo un centurión, según San Lucas, que exclamó, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuánto tuvo de experiencia de fe en esa frase? ¿Cuánto hubo quizás de reconocimiento de que fue un hombre que murió no como otros, que no murió maldiciendo, que murió perdonando, que murió con grandeza interior? Puede ser que le haya impactado eso. En eso vio un hombre de Dios y le pareció una condena injusta. Bueno, con él nos quedamos ahí. Para los otros se sortearon sus vestiduras y fue un ajusticiado más del cual burlarse. Si pensás en Pilato, Pilato lo único que pretendía era conservar la paz, su paz, la paz romana. Él puso el sello tratando de lavarse las manos, pero fue con su autoridad, él dijo no me lo carguen a mí, pero finalmente puso el sello a una injusticia más, pero para un gobernante romano, una injusticia más, que le hace una mancha más al tigre. Lo único que podríamos pensar es que seguramente rezaba a sus dioses, entendámoslo bien, pero los romanos seguro que rezaban para que este círculo se cierre y este agitador público no encuentre eco en sus seguidores. Respecto a los judíos, así lo llama Juan, pero lo que pretende designar son las autoridades religiosas. Ellos sentían que habían ganado. Los últimos gritos cuando Jesús estaba en la cruz es bájate de la cruz, como desafiándolo, riéndose sarcásticamente de que había curado a otros, había manifestado su poder para otros y no le alcanzaba para él, no podía ser un enviado de Dios.
Ellos sabían que habían mentido, que habían tejido tramas injustas, pero esas injusticias que habían realizado consideraban que era por una justa causa. Ahora querían asegurarse de que los discípulos no robaran el cuerpo, así nos dice Mateo, hacia el final de todos estos relatos, y por eso le piden poner a Pilato una guardia, que por favor esto no pase a mayores, otros más que querían que el círculo se cierre. El pueblo, el pueblo podemos pensar que hubo dos grandes actitudes. Algunos tuvieron la cuota de espectáculo, de páginas amarillas, de espectáculo cruento, que siempre hay adherentes para esos espectáculos, para ese show, y después otros, con toda seguridad, deben haber dicho, che, qué lástima, este era un buen hombre, un profeta, alguien que hablaba, que nos curaba. Nosotros pensamos que era más de lo que terminó siendo. Y ahora, como haciendo zoom, nos ponemos en el grupito chiquito, pero verdaderamente chiquito, no solamente sus 12, sino los discípulos, que habrán sido algunos centenares, no más que eso. 100, 200 personas que se consideraban sus discípulos y amigos cercanos. Bueno, con la muerte de Jesús desaparecían todas las esperanzas, despedían a un familiar, a un amigo, del mismo modo que cualquiera de nosotros despediría a un familiar, a un amigo, y también despedían sus esperanzas en que este enviado de Dios cambiara las cosas. Eh, Algunas mujeres hacen el duelo, es decir, lo lloran haciendo el duelo. Van a la tumba para verdaderamente ellas también cerrar el círculo desde el cariño, desde el amor. Pilato, los jefes judíos querían cerrar el círculo para que esta historia no pasara a mayores. Y las mujeres querían cerrar el círculo del afecto, del cariño, del amor. Y entonces fueron a buscar ungüentos para ungir su cuerpo, honrarlo, pero allí ya estaba todo terminado y este ritual hacía a esa conciencia de que estaba todo terminado. Fin de la historia. Alguna reacción de los discípulos, ir a recordarlo a la tumba. Ahora, ¿qué cuentan los evangelios? Vamos a ver cómo Marcos comienza la trama, y lo que sorprende es que la versión original de la resurrección de Jesús en el Evangelio según San Marcos se limita a 8 versículos. ¿Escuchaste bien? 8 versículos. Capítulo 16 del 1 al 8. Es verdad que después tenemos 12 versículos más en todas nuestras Biblias, y que nuestras iglesias, la católica, pero también las evangélicas, consideran estos versículos inspirados. Ahí estuvo seguramente la comunidad cristiana, pero también el Espíritu Santo, pero estos fueron añadidos. Es decir, que durante mucho tiempo la comunidad de Marcos, cuando pensaba en la resurrección de Jesús, lo único que tenía a disposición eran estos 8 versículos de Marcos, que ahora yo te propongo leerlos con atención para que puedas sentir, vibrar con lo que vivió esa primera comunidad. ¿Qué dicen esos 8 versículos de Marcos? Bueno, que pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, Salomé, que eran seguramente las mujeres que estaban más cerca de Jesús, compraron un perfume para ungir el cuerpo de Jesús. Esta experiencia que te digo de cerrar el círculo del afecto. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, esto es muy significativo en todos los evangelios, la salida del sol, el amanecer, fueron al sepulcro. Y nos cuenta el Evangelio que decían entre ellas, ¿quién correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Así expresaban que desde el punto de vista humano, la situación no tenía ninguna posibilidad de ser revertida.
Sin embargo, cuando llegan, ven que la piedra había sido corrida. Esta expresión en voz pasiva para un lector judío ya te empieza a indicar, ese había sido corrida, que hubo una mano misteriosa, no una mano mágica, sino una mano divina, que lo que la humanidad, los humanos, no podrían hacer nunca, esa presencia grande, poderosa, misericordiosa, estaba obrando. Entran al sepulcro, que es el lugar de la noche, de la oscuridad, y no se encuentran con lo que esperaban, sino que ven a un joven sentado a la derecha. Te anticipo que esto es el modo de contarlo de Marcos, porque cada uno de los evangelios lo va a contar de un modo distinto. No va a ser solamente un joven, sino puede ser dos ángeles. Y acá es un joven sentado a la derecha, vestido de una túnica blanca, es decir, es un enviado de Dios. Se encuentran con el mensaje de la resurrección, se encuentran con el mensajero de la resurrección. Ahí todavía no usemos la palabra, ahora recién aparece, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado, pues ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo han puesto. Eh, Fíjate bien en esto, el anuncio de la resurrección no empieza con ver a Jesús resucitado, sino empieza con ver la tumba vacía, de un modo que lo humano, que las razones humanas no podían explicar. Eh, la piedra del sepulcro había sido corrida y quien debía estar ocupando el sepulcro no está más. Y un mensajero del cielo, un mensajero de Dios, les anuncia que ha resucitado y les da una misión. Eh, no hay nada de triunfalismo, bueno chicas, alégrense, todo esto fue un mal trago, nada de eso. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro, notable la elección y el subrayar que tiene que hablar con los discípulos y también con Pedro. Los evangelios van mostrando una cierta estructura en la comunidad, porque él, es decir, Jesús resucitado, irá antes que ustedes a Galilea. Tienen que ir a buscarlo. Ahora Jesús ya está vivo, pero ustedes tienen que ir en su búsqueda. Allá lo van a ver. Y recuérdense que esto ya había sido anunciado cuando él estaba con ustedes. Él ya se lo había dicho. Lo que está ocurriendo es simplemente que se cumple la palabra que él les había anunciado. Ahora lo más impactante del Evangelio de la resurrección, de la buena noticia, del anuncio que hace Marcos de esta realidad sorprendente, esta palabra sorprendente es típica de Marcos, ellas salieron corriendo. Eso también es sorprendente y típico de Marcos, el salir corriendo. La experiencia de la resurrección no es una experiencia estática, como en un éxtasis de oración, sino algo que irrumpe en la conciencia de estas mujeres, mujeres que son el núcleo duro de los discípulos de Jesús y que van a salir corriendo del sepulcro. Y nota que no salen felices, alegres, qué bueno, resucitó, ya se terminó todo, empieza una historia nueva, no, temblando y fuera de sí. La primera experiencia de Jesús resucitado es de unas mujeres que iban a cerrar el círculo del duelo y que salen ahora totalmente alteradas. Y va a sellar, lacrar el mensaje Marcos con una sentencia. Y no dijeron nada a nadie. La orden había sido que anunciaran al resto de los discípulos, a Pedro, y que le anunciaran que estaba vivo y que fueran a Galilea, que allí lo encontrarían, pero quedaron tan fuera de sí que no pudieron hablar más nada, porque sentían, tenían miedo. Este es el final
de Marcos. Podríamos decir que qué qué poco entusiasmo para contar el hecho que transfigura la historia de la humanidad a partir de Jesús muerto y resucitado. Se empieza a contar el tiempo, es verdad, a partir del nacimiento, pero porque murió y porque resucitó, y por eso muchos creyeron y creemos que con él empieza una historia nueva. Pero de este modo, las comunidades de Marcos reflexionaban y meditaban el Evangelio de la resurrección de Jesús. Eh, Claro que dentro de esa comunidad, incluido el Espíritu Santo, comprendieron, pensaron que no era el modo de concluir el relato, y añadieron esos otros 12 versículos que yo te decía ahora y que constituyen nuestro final y que nuestra iglesia reconoce como inspirado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como que le dijera a Marcos, che, no podés terminar así, tiene que haber otra onda. Pero te cuento de este final de Marcos para que puedas percibir el perfume, si me permitís decirlo así, de esta sensación, de esta experiencia que tuvo la primera comunidad de los discípulos de Jesús. En el próximo bloque vamos a tratar de saborear este mensaje, pero ya expresado por el apóstol San Juan.